Hola amigos, bienvenidos a Tus Derechos Humanos en 5 minutos. Uno de los procedimientos típicamente estalinistas que en particular se iniciaron con aquel oprobioso, oscuro, dictatorial y totalitario régimen de Joseph Stalin en la Unión Soviética, fue el de la desaparición, no solo física, que también desaparición física, por supuesto, fueron ejecutados, muchos fueron asesinados incluso de manera individual, como en el caso de Trotsky, que estaba en México y hasta allá mandó Stalin a uno de sus agentes para que lo asesinara. Sino queremos hablar hoy de la desaparición moral, de la desaparición, vamos a decir, histórica. Esos personajes, por ejemplo, Trotsky, que fue junto con Lenin el segundo hombre de la Revolución Rusa. Incluso en los gráficos de protocolo de la revolución estaba al mismo nivel que Lenin. Fue nada más y nada menos que presidente del Soviet de Petrogrado, que fue el escenario central de la Revolución Rusa. De modo que Trotsky fue uno de los protagonistas fundamentales de la Revolución Rusa. Pero Zinoviev, Kamenev, Bukharin, por cierto, creo que prácticamente todo el buró político que, digamos, constituía ese organismo durante la revolución fue eliminado físicamente, quiero decir. Fueron ejecutados sus integrantes. Pero además de eso, estos personajes desaparecieron de la historia, de los libros de historia, incluso de las fotografías. Las fotografías donde aparecía Lenin al lado de Trotsky eran retocadas y se borraba. A Trotsky, en vez de Trotsky se ponía una escalera, en vez de Trotsky se ponía un árbol, lo que fuese, para que no apareciera Trotsky en las fotos al lado de Lenin, como por supuesto había decenas, centenares, miles de fotos en las que los dos estaban juntos. Ese procedimiento, curiosamente, hoy en nuestro país tiene una versión, que es la desaparición, vamos a decir, electoral de algunos personajes. Por ejemplo, me llama la atención el caso de Eduardo Samán, cuando él fue superintendente de protección al consumidor y todo aquello. Yo en lo personal tenía muchísimas diferencias con su gestión administrativa. Creía que era justamente una de las razones por las cuales se estaba generando esa inmensa desconfianza del sector productivo privado que hizo que 5.000 empresas cerraran para crear todo este caldo de cultivo hace 10, 15 años para producir hoy la inflación que hemos producido. Pero es un líder incluso del chavismo. Estuvo allí junto con el chavismo originario. Y ahora fue postulado candidato del PSB a la alcaldía de Caracas. Sin embargo, ha sido inhabilitado. Y a última hora es que se les informa a sus postulantes, a los integrantes del Partido Comunista que formó parte durante estos 23 años del polo patriótico, se les informa de esa inhabilitación. Por supuesto, ahora es difícil postularlo, están intentando un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia, pero es una desaparición electoral. Yo entiendo que se busca, en el caso del chavismo y del PSV, que no se les vaya ningún voto al mundo del chavismo disidente, porque con 30%, aunque la oposición esté dividida y una parte de la oposición insista en convocar a la abstención, sin embargo, unos miles de votos pueden ser la diferencia entre ganar o perder. Pero yo me pregunto si se ha rehabilitado, vamos a hacer, desinhabilitado, para decirlo de alguna manera, a muchos opositores
opositores duros, opositores extremistas del gobierno, ¿por qué no se desinhabilita a Samán para que sea candidato en Caracas? ¿O es que no tiene derecho? Yo viví en carne propia la inhabilitación desde el año 2005 al año 2015. Y me parece que resolver estos problemas políticos electorales que pueda tener el PSV para asegurar sus victorias, violando los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, no tiene sentido. Ojalá que el gobierno la reconsidere, porque es una medida inconveniente desde todo punto de vista. Los derechos deben ser derechos para todos, y en particular para quien piensa diferente a quien está en ejercicio del poder. Amigos, los espero mañana de nuevo en su espacio Tus Derechos Humanos en 5 minutos.